Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Investigación esta preciosa y calurosa mañana. El día de hoy vamos a continuar con la discusión del uso de la interfase del programa RStudio en combinación con el programa R. Lo que estamos estudiando es la utilización del programa RStudio y el programa R, además del lenguaje de programación de estos programas, con el propósito de llevar a cabo análisis estadísticos. Pero no solamente eso. El día de hoy vamos a estudiar un poco acerca de lo que es el diseño gráfico, específicamente la transformación de cuadros en gráficas o ilustraciones. Para ese propósito voy a entrar al espacio virtual de la clase. Vamos a utilizar una serie de ejemplos, entre los cuales tenemos ácidos clorogénicos, coffee arábiga. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en la siguiente publicación. Me voy a ir a EndNote, configurando esto en títulos. Agrego el título acá para ir a buscar la obra y aquí la tengo. Hago clic sobre ella para visualizarla. Le pido que expanda la presentación porque necesito ver el cuadro. Recuerden, se trata de transformar cuadros en ilustraciones. Vamos a bajar un poco en búsqueda de ese cuadro y aquí lo tenemos. Miren, es la concentración de ácidos cafeoalquínicos expresados en miligramos por gramo en el bagazo del café, así como también en la bebida del café. Lo que nosotros vamos a estar trabajando es básicamente en este sector de acá, en la bebida del café, desde aquí hasta acá. Este de acá corresponde al bagazo, pero no va a ser objeto de estudio. El que vamos a concentrarnos es en esta área de acá. Y hay varios metabolitos que se están estudiando, que es el ácido 3-cofealquínico, el ácido 4-cofealquínico, el ácido 5-cofealquínico, la sumatoria de los tres anteriores. Los ácidos dicofealquínicos, entre estos el 3,4-dicofealquínico, el 3,5-dicofealquínicos, el 4,5-dicofealquínico y la sumatoria de los tres anteriores. El último renglón corresponde a la sumatoria de los ácidos cofealquínicos y los ácidos dicofealquínicos. Véase que los cálculos se realizaron en dos especies, en arábiga y en robusta, en todos ellos. O sea que una línea corresponde a arábiga para cada uno de estos ácidos y sumatorios y la otra corresponde a la variedad robusta. Por otro lado, se estudiaron las concentraciones de estos ácidos. El estudio se llevó a cabo en la bebida preparada a partir de diferentes tipos de cafeteras. Una de esas cafeteras son las cafeteras tipo filtros. Estas son cafeteras que utilizan un filtro de papel. Aquí está, miren. Es una cafetera donde usted tiene un filtro. Algunas veces ese filtro es de papel, en otros casos es un filtro muy fino de plástico, donde usted coloca el café tostado y molido y luego llena con agua el termo de la cafetera y la cafetera termina por hacer pasar el agua caliente a través del filtro que contiene el bagazo, dejando atrás únicamente el bagazo. El otro caso lo constituyen las cafeteras tipo espresso. Las cafeteras tipo espresso lo que hacen es que hacen pasar una corriente de agua caliente presurizada a través de un filtro que contiene, por así decirlo, un pequeño pastelito de café tostado y molido, y la acción del agua caliente presurizada obliga al agua a arrastrar todas las sustancias contenidas en el café tostado y molido, depositándolo en un recipiente. Lo que queda atrás después de que uno ha hecho la operación no es otra cosa más que el bagazo del café. Por otro lado, tenemos las cafeteras tipo plunger. Estas son las cafeteras tipo plunger, miren. Pero podemos observar en esta imagen de acá. Acá uno coloca el café tostado y molido y luego vierte agua caliente en el interior de este cilindro de vidrio para luego hacer pasar un filtro de metal bastante fino que obliga a las partículas sobrenadantes del café a descender hasta el fondo del envase. Luego lo que se acostumbra es dejar en reposo el agua caliente para que el agua caliente haga su trabajo de extracción de los metabolitos presentes en la bebida y luego usted puede simple y sencillamente vertir en un recipiente la bebida del café. El otro tipo es las cafeteras tipo moka y estas son las cafeteras tipo moka
que son de origen italiano. Estoy seguro que todos hemos visto en algún momento este tipo de cafeteras, que dicho sea de paso, la sociedad hondureña no tiene una cultura de uso o consumo de este tipo de productos. Uno las puede encontrar en el comercio, pero realmente no son muy populares. Aquí tenemos un ejemplo, pero el mecanismo se parece en alguna forma a las cafeteras tipo filtro. Vamos a ver si encuentro la imagen. Aquí está, miren. Este recipiente va enroscado con la parte superior. Aquí es donde se coloca el agua. Como pueden ver, una línea punteada aquí. Este es el filtro que retiene el café tostado y molido, el cual se coloca en el interior del embudo. Y luego en la parte superior hay un cono donde fluye el agua caliente y viene arrastrando los metabolitos ya extraídos del bagazo del café. Esto se pone a calentar directamente en la hornilla. Esto entra en una etapa de ebullición. Se supone que este tipo de ventila es para permitir el escape de cierta cantidad de presión. Y luego el agua presurizada y caliente empieza a fluir a través del cono hasta llegar al café tostado y molido. Véase que aquí hay otra línea punteada que indica la presencia de otro filtro. Y cuando pasa por ese filtro, deja atrás el bagazo, arrastrando consigo todos los solutos que logró extraer del bagazo del café. Entonces, ¿qué es lo que se está explorando? Las concentraciones de cada uno de estos ácidos, así como sus sumatorias, en la bebida del café preparada con 1, 2, 3, 4 diferentes métodos de preparación de la bebida. Ahora lo que vamos a hacer es subir la base de datos a RStudio en el editor de código. Lo primero que voy a hacer es correr el código de tiempo. Me dice que estoy trabajando un día jueves 10 de marzo del 2022. Luego, usando la función read.separateValue, le digo exactamente en dónde se encuentra el directorio que contiene la base de datos que quiero abrir. La base de datos se llama coffeearabica.csv. La primera línea de cada variable corresponde al nombre de cada variable. Las variables están separadas por comas. Las celdas perdidas, es decir, celdas que no contienen valores numéricos, están representadas por un punto. Y los valores decimales están representados por un punto también. Todo lo que yo leí a través de esta función lo estoy guardando en un vector que se llama ácidos clorogénicos y le estoy diciendo que con ese vector voy a trabajar, que me calcule el tamaño del mismo y que me imprima los nombres de las variables, pero sin comillas. Procedo y aquí me aparecen. Como pueden ver, hay un total de 13, 14, 15, 16 variables, es decir, que tiene que haber 16 columnas en total. Como la base de datos se llama ácidos clorogénicos, aquí me aparece en la ventana de ambientes ácidos clorogénicos y me dice que hay 4 observaciones distribuidas en 16 variables. Esta es la 13, 14, 15 y 16. Voy a hacer clic acá para visualizar la base de datos y aquí la tenemos. Vamos a expandirla. Tengo que utilizar la barra de desplazamiento para poder visualizar los contenidos de la misma porque es bastante grande. La otra salida, como yo les había mencionado, es presionar ahí a fin de desplazar la base de datos en una ventana flotante, expandirla y poder observarla aparte, afuera de lo que es la interfase de RStudio. Miren, este método corresponde al tipo de cafetera que se utilizó y luego aparecen los nombres de los diferentes metabolitos. En algunos casos son las sumatorias, como el caso de total CQA, ácidos coffealquínicos, total de ácidos dicoffealquínicos y la sumatoria de los dos anteriores. Véase que los ácidos vienen precedidos por una X. Lo que me interesa por el momento es que vean que los nombres de los metabolitos están escritos en forma de abreviaturas. Si nos vamos acá, también aquí utilizaron abreviaturas. Pues obviamente son abreviaturas en inglés porque el verdadero nombre es ácido 3-coffealquínico, ácido 4-coffealquínico y así sucesivamente. Pero resulta más práctico utilizar las abreviaturas establecidas. Acá vemos que en vez de poner un guión, RStudio agrega un punto de separación entre el número y coffealquínico. Miren, 4.coffealquínico, 5.coffealquínico. Este cambio lo hace el programa, no lo hice yo. Por otro lado, cuando un nombre de una variable, es decir, el nombre de una columna, inicia con un número, eso no le gusta a RStudio. Entonces lo que hace RStudio es que simple y sencillamente antepone automáticamente la letra X al principio. Como pueden ver en todos los casos donde la variable iniciaba con número, el programa automáticamente le agrega una X. Si examinamos la base de datos correspondiente,
es esta, pero se derivó de aquí, de esta hoja de Excel. Véanse que aquí están los métodos de preparación, diferentes cafeteras. Vean que yo estoy utilizando 5-coffee alquínico, pero no estoy poniendo ni una X al principio, ni tampoco estoy utilizando punto. Acá en 3,4-D coffee alquínicos estoy poniendo 3,4, no estoy anteponiendo una X. Eso lo hace el programa. Y en lugar de un punto, yo le pongo un guión. Pero todo eso el programa lo borra y lo sustituye anteponiendo ante cada metabolito la letra X y sustituyendo los guiones por un punto. Esto es normal, esto después nosotros lo corregimos con el código. Bien, ya tenemos la base de datos dentro del programa y ahora lo que vamos a hacer es una gráfica. Yo les había mencionado que cada vez que tenemos una línea de texto escrita en el editor de código y le anteponemos el símbolo numeral, se convierte en texto. Eso lo que le dice al programa es, ¿sabes qué? Esto es puro texto, lo vas a imprimir, pero no constituye una orden de cálculo. En realidad, sí es una orden de cálculo, pero por el momento la voy a inhabilitar colocándole un símbolo numeral al principio. Lo que me interesa es discutir estas funciones que están acá. La función par es una función que nos permite a nosotros agregarle una serie de atributos a la gráfica que está por generarse. La primera subfunción es OMA y igual C. C significa concatenar, es decir, agrupar valores. Resulta que esos 4 ceros, en el orden en que se mencionan, corresponden al margen inferior, izquierdo, superior y derecho. Y esos márgenes están calculados de forma predeterminada en pulgadas. Cuando yo le pongo 0,000, yo lo que le estoy diciendo al programa es, la gráfica que estás a punto de desarrollar no va a tener márgenes. Si yo le pusiera un 1, entonces habría una pulgada de separación entre el margen de la gráfica y la gráfica per se. La función BG hace referencia a background o fondo de la gráfica, que va a estar impreso de color blanco. La función family le dice al programa qué tipo de fuente es la que yo voy a trabajar. Resulta que yo estoy trabajando con la fuente tipo serif. Ya habíamos hablado de las fuentes serif y de las fuentes sans serif. Las serif son todas aquellas fuentes o tipos de letras que tienen aristas, mientras que las sans serif carecen de aristas. La serif, de forma predeterminada, es dentro del programa de RStudio, es Times New Roman, pero no es el único tipo de letra que existe dentro del programa. Hay una variedad de letras. Para poder saber qué tipo de letras están a mi disposición, Windows Fonts, agarro la segunda opción, pongo el cursor acá, control enter, y me dice, si escribís serif, el tipo de texto que va a aparecer en la gráfica va a ser con la fuente Times New Roman. Pero si hubieras escrito sans, el tipo de letra que le va a aparecer en la gráfica va a ser Arial. Pero si usamos mono, entonces el tipo de letra que se va a imprimir va a ser Courier New. Este control del tipo de fuente es indispensable por aquello de las normativas APA. Recuerden, si todo el documento está escrito en Times New Roman, usted tiene que agregar las letras o los textos que están incluidos dentro de la gráfica con el mismo tipo de letra que el resto del documento. Por eso es que se hace necesario utilizar las partículas serif, sans, mono para controlar Times New Roman, Arial o Courier New según sea el caso. Pero no son las únicas letras que se pueden encontrar disponibles dentro del lenguaje de programación R. Por el momento vamos a concentrarnos con Times New Roman. Luego, Sex Axis. Con esto yo le estoy diciendo al programa el tamaño que van a tener los caracteres o los textos que se encuentran en los ejes. Esto lo que me controla son los textos, ya sean estos números o nombres que acompañan a las escalas de valores tanto del eje X como el eje Y. Y le pongo de forma predeterminada 1, pero se puede bajar o se puede aumentar. Le estoy diciendo también que los textos de ambos ejes habrán de ser impresos en color azul oscuro. Que las etiquetas de ambos ejes van a llevar un tipo de fuente de tamaño 1.5. Véase que mientras que en los ejes les estoy dando 1, acá en las etiquetas o en los títulos de los ejes le voy a agregar letras de 1.5 para distinguirla de los textos que van en el eje per se.
SexMain controla el tamaño de las letras del título de la gráfica. Sí, ya lo sé. Los títulos de la gráfica, según las normativas APA, van colocados por debajo de la ilustración. Pero en este caso, el código me permite agregar un título en la parte superior de la misma. ¿Por qué lo enseño entonces? Porque esto vendría a considerarse como una contradicción o estar en contraposición a las normativas APA. Lo explico porque, uno, el código lo permite. Existe un código que me permite colocar un título por encima de la gráfica. Pero cuando usted desarrolle su gráfica, recuerde que usted puede suprimir esto. No tiene por qué utilizarlo, pero es bueno que lo sepan. Y si hubiera un subtítulo, utilizamos la función set.sub para decirle el tamaño de las letras del subtítulo, que en este caso va a corresponder al mismo tamaño de las letras del título. Todo va encapsulado entre paréntesis. Con esto yo controlo una serie de atributos de la gráfica. Luego utilizo la función plot. Y lo que le estoy diciendo es, ¿sabes qué? La primera gráfica que vamos a plotear es la gráfica que le corresponde al ácido 3-cofilquínico, que lo tengo que copiar y pegar tal y como aparece aquí, aún con esa X y ese punto. Así como lo imprimió R, así lo copia usted y ahí lo pega. Luego, line type hace referencia al tipo de línea que se va a utilizar. Este es un gráfico de líneas. Entonces, line type es línea tipo 1. Y la tipo B va a ser una constante que se repite una y otra vez. El point character va a ser el 21. El fondo va a ser de color rojo. ¿El fondo de quién? Pues el fondo del point character. El grosor de la línea, ¿de qué línea estoy hablando? De esta línea. El grosor de esta línea va a ser de 1.5. O sea que la puedo alterar haciéndola más delgadita o más gruesa. Luego, el color de la línea va a ser de color rojo. Y la línea va a tener un desplazamiento en el eje Y que va a ir desde 0 hasta 30. ¿Y de dónde saco yo estos valores de 0 hasta 30? Bueno, lo primero que tengo que fijarme es que estoy trabajando con el ácido cofilquínico y estoy trabajando con la especie arábiga. Me voy al cuadro, ácido cofilquínico y estoy trabajando con arábiga. Ya sé que estoy trabajando con la bebida porque yo mismo se los dije. Entonces, yo me vengo y voy buscando dentro de los ácidos que corresponden a arábiga, ¿quién es el valor más grande? 3.54 es mayor que este, pero no mayor que este. Este es más grande. Salto a la segunda línea. 5.5, este es el más grande hasta el momento. 6 es el más grande hasta el momento. Este es el más grande. Salto a la siguiente línea. 7 es más grande. 8.57 es más grande. 10.72 es más grande. En la sumatoria me sale 13.94, pero 18.49 es más grande. Y después me sale 23.68. Hasta el momento 23.68 es la más alta. Cuando yo me vengo acá a la sumatoria de todos los ácidos, resulta que arábiga presenta este valor, 25.62. Este es el valor más alto que tenemos. Entonces yo opté por ponerle que va a ir desde 0 hasta 30. Pude haberlo bajado, claro que sí, porque realmente el valor llega hasta 25.62. Yo pude haberlo calibrado para que llegara hasta 26, pero decidí ponerlo en 30. Luego, con la función las igual a 1, enderezco en una disposición horizontal todos los valores del eje Y. Y-lab significa Y-label o la etiqueta del eje Y. Y le voy a decir que va a ser miligramos por gramo. ¿Por qué le pongo miligramos por gramo? Porque al irme al cuadro me dice que los valores están graficados en miligramos por gramos. Luego, en el eje X no estoy poniendo nada de etiqueta, simplemente dejo las dos comillas vacías, dándole a entender que no voy a poner un título. Con esto de font.label, le estoy diciendo que las letras de las etiquetas del eje X y el eje Y van a estar impresas en negritas, no en letra regular, y que las letras de los ejes van a ir en negrita también. La letra regular es el número 1, pero el 2 es en negritas. El frame plot. Hay algunas gráficas que vienen con un marco que rodea toda la gráfica. Un cuadrado o un rectángulo, según sea el caso. Bueno, yo le digo con frame plot, no me le pongas ese marco, de tal manera que lo único que se va a graficar es el eje X y el eje Y. El main es el título de la gráfica y en este caso lo pongo entre comillas
y le digo que se va a llamar ácidos cofioalquínicos en la bebida de Coffea arábiga. Además, con la función XAXT igual a na, le estoy diciendo, elimíname el eje X. ¿Por qué? Porque lo voy a volver a construir. Por el momento voy a imprimir todo esto, solo ese segmento, y en el panel de gráficas, en el panel inferior derecho, me aparece la gráfica parcialmente desarrollada. Esta línea corresponde al ácido 3-cofioalquínico. Está en rojo como yo le pedí y el point character 21 corresponde a circulitos, los cuales tienen un fondo de color rojo porque yo le dije que iba a ser rojo y la línea tenía que ser roja porque la establecí como roja. Véase que la escala de valores del eje Y va hasta 30, desde 0 a 30 porque así lo establecí. Luego le dije que me eliminara el eje X. ¿Por qué? Porque lo pienso volver a reconstruir. Para reconstruir el eje X utilizo la función axis. Le digo que me trabaje en el lado 1. El lado 1 corresponde al eje X. El lado 2 corresponde al eje Y. Y que me va a graficar desde 1 hasta la completa totalidad de valores que se encuentran incluidos en la variable método. ¿Cuál es esa variable? La primera. Luego, coma, labels, que las etiquetas del eje X me las va a sacar de la variable método y que estos títulos de las etiquetas van a estar escritos con letra en negrita. Lo subrayo y le digo run. Y ya me lo agregó. Pueden ustedes verlo acá. Expreso, filtrado, plunger y mocha. Bien, ahora voy con el siguiente ácido. ¿Quién es el que sigue? Ácido 4-cofioalquínico. Para ello utilizo la función líneas. Y lo primero que pongo es el nombre del ácido, coma. Va a ser una línea de color azul, tipo de línea 2. Véase que la primera línea que utilicé para el ácido 3-cofioalquínico fue la línea tipo 1. Acá voy a usar la línea de tipo 2. Tipo B es una constante, tal y como ocurrió en el caso anterior. El grosor de línea lo voy a dejar igual que en el caso anterior, 1.5. El point character voy a utilizar el 21 para todos ellos. Y el fondo del point character va a ser color azul. En el caso anterior yo subrayé todo eso y después di run. Esta vez solo voy a poner el cursor ahí y le voy a decir run. Y ya me agregó el ácido 4-cofioalquínico con un tipo de línea 2. El point character es 21 y todo, tanto el point character como la línea son de color azul. Siempre utilizando la función líneas, sigo con el siguiente metabolito que es el ácido 5-cofioalquínico y es el que aparece reflejado acá. Le estoy diciendo que su color va a ser negra, la línea, tipo de línea 3. Tipo B es una constante, 1.5 y point character 21 van a ser constantes para todas ellas, pero el fondo del point character va a ser de color negro. Pongo el puntero ahí y luego doy control enter. Y ya me lo agregó. Esta línea corresponde al ácido 5-cofioalquínico. Luego me voy con líneas otra vez y agarro total cofioalquínicos. Le digo que va a ser de color verde oscuro. Que el tipo de línea va a ser 4, es la que corresponde después de 3. Tipo B es una constante, el grosor de línea 1.5, point character 21, pero este va a ser de color verde. Control enter. Y ahí está. Ahora vamos con el ácido 3,4-dicofioalquínicos de color púrpura, tipo de línea 5, tipo B es una constante, lo mismo que 1.5 para el grosor de línea, point character 21, pero este point character va a ser purple, igual que el color de la línea. Coloco el puntero ahí, control enter y ya me lo agregó, que es esta que está acá. Esta era 3,4-dicofioalquínicos. Desde ya se puede ver que los ácidos dicofioalquínicos se encuentran en una menor concentración que los ácidos cofioalquínicos. Vamos con el siguiente metabolito, que en este caso es el ácido 3,5-dicofioalquínico. Aquí está. Uso siempre la misma función. Le digo que el color va a ser cian, tipo de línea 6, y todo lo demás es constante, excepto por el hecho de que el fondo del point character va a ser del mismo color de la línea. Control enter. Aquí está, ¿ve? Aquí hay un intervalo que se une. Este está solitario. Ya vamos a ver esos puntos. El que sigue en la lista es el ácido 4,5-dicofioalquínico, que es este que está acá. Le estoy dando una coloración de color café, tipo de línea 7. Todo lo demás se deja igual.
solo que el fondo del point character va a ser de color café, igual que la línea. Pongo el cursor ahí, le doy control, enter, está por aquí. Seguimos con la sumatoria de los dicofialquínicos, que está aquí. Siempre utilizando la función lines, de color rosado, tipo de línea 8. Todo lo demás es constante. Y el fondo del point character va a ser rosado. Lo pongo aquí, control, enter. Ya me lo agregó acá, ¿ve? Aquí viene. Y finalmente llegamos a la última variable de la tabla, que es la sumatoria de los ácidos cofialquínicos y los ácidos dicofialquínicos. Le estoy asignando un color magenta, tipo de línea 9. Todo lo demás se mantiene, excepto que el fondo del point character va a ser del mismo color de la línea. Control, enter. Y me apareció aquí arriba. Voy a aumentar el tamaño de esta gráfica y esto es lo que yo tengo. Obviamente esta gráfica dista mucho de estar terminada. Ahora lo que voy a hacer utilizando la librería HMISC y que lo corra de forma quieta, es decir, no me imprima en la consola de resultados más resultados de lo necesario. Utilizo la función minorTicks y le digo que en el eje X, ahí tengo que no voy a agregar ningún tic menor. Los tic menores son tics que aparecen en los espacios intermedios entre los tic mayores. Yo solo tengo 4 diferentes estilos de preparación de café. Por lo tanto, solo debo tener 4 tics y son 4 tics mayores. Si yo le pusiera tics menores a este eje, yo le estaría comunicando al lector que hay otros tipos de preparación que fueron tomados en consideración y que están ocultos, cuyos nombres no están graficados, pero que sí se tomaron en consideración al poner tics menores, cosa que no es cierto. Por eso no ponemos tics menores en este eje, porque los únicos métodos de preparación de la bebida que se utilizaron fueron los que aparecen reflejados en la gráfica. En cambio, en el eje de la respuesta, que es un eje numérico, aquí sí que hay valores intermedios. Desde luego que de entre 0 y 5 hay valores intermedios. Entre 5 y 10 hay valores intermedios. Por lo tanto, aquí en el eje Y le voy a poner un 3 para que me vaya colocando 2 tic menores entre los tic mayores y que la proporción de los tic menores va a ser de la mitad de los mayores. Y con la función grid le pongo una cuadrícula. Control, enter. Ya lo puedo expandir. Y aquí tenemos la gráfica. Tiene una cuadrícula de fondo con línea punteada de color gris bastante difuminado, es decir, que no compite con los colores de las líneas principales. Y también podemos ver que se agregaron 2 tic menores entre los tic mayores. Y si observan, los tic menores son de la mitad del tamaño de los tic mayores. Pero esta gráfica dista mucho de estar terminada. Ahora lo que vamos a hacer es a colocarle una leyenda. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que colocar una leyenda? Porque cuando yo veo esto y el lector viene y ve esto, ¿cómo va a saber qué ácido le corresponde qué línea? No tiene manera de saberlo. Entonces hacemos uso de la función legend. Miren que a partir de este punto todo va encapsulado entre paréntesis. Hasta aquí. Lo primero que yo le digo, entre comillas, es top left. Y le estoy diciendo en qué punto de la gráfica quiero que se ubique la leyenda. En este caso es top en la parte de arriba, left en este caso. El título de esta leyenda se va a llamar ácidos clorogénicos. La leyenda de forma concatenada deberá llevar los siguientes títulos: 3-cofialquínico. ¿Por qué pongo 3-cofialquínico? Porque fue el primero que yo grafiqué, fue la primera línea, miren, esta de acá. Después 4-cofialquínico fue la siguiente que yo grafiqué. 5-cofialquínico fue la siguiente que grafiqué. Después debería aparecer total de ácidos cofialquínicos. Después viene ácido 3,4-dicofialquínico. Aquí está, ¿ve? Después viene 3,5-dicofialquínico. Aquí está. Miren que yo voy haciendo las correcciones. Ya la X la voy eliminando y en vez de un punto voy agregando el guión. Sigue 4,5-dicofialquínico. Aquí está. Después vendría la sumatoria de ácidos dicofialquínicos y finalmente viene la sumatoria de los ácidos cofialquínicos y los ácidos dicofialquínicos. Véanse que cada título va entre comillas y separados por coma. Cierro paréntesis, coma. Ahora empiezo a colocar los colores de cada uno de los títulos ya mencionados. Y los colores que yo voy a agregar aquí corresponden a los colores que les corresponde a cada una de estas líneas.
y van en el mismo orden. Primero se agrega el color de este, después el color de este, después del color de este, y así sucesivamente, en el mismo orden en que fueron asignados acá. Miren, rojo, azul, negro, verde oscuro, violeta, etcétera, etcétera, hasta llegar al último. Luego le agrego el point character. En este caso, como utilicé el mismo point character para todos ellos, el point character fue el 21. El point character 21 corresponde a un circulito que se le puede dar un color de fondo. Como yo utilicé el 21 para todos ellos, tengo que ponerle 21. Y tienen que haber tantos 21 como líneas hay en la gráfica. Bueno, tienen que haber 9 21. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Ahora, estos son los colores que se le van a dar a los point characters. Y se agregan los colores de la misma forma que se le agregaron los colores a las líneas. En el mismo ordenamiento. Es decir, que yo lo que hice fue venir y copiar esto y lo pegué acá, que son los colores de fondo de los point characters. Luego, el tipo de línea que va a ir en la leyenda es el tipo 1. El grosor de línea se lo vamos a dar a 2. El número de columnas que va a tener esta leyenda va a ser una columna, es decir, todos los textos de la leyenda van a ir en una disposición vertical. Sex igual a 1 me controla el tamaño de la letra dentro de la leyenda. Inset igual a 0.001 me controla el desplazamiento de la leyenda con respecto al eje Y. La estoy desplazando un poquito. La disposición horizontal. Pude haber puesto una T de true o verdadero, pero le estoy diciendo false. Entonces le estoy diciendo que me lo ponga de forma vertical. Y esto de BTN es para quitarle el marquito que rodea la leyenda. Pero por el momento lo que voy a hacer es quitar esta función de aquí. La voy a borrar y solamente voy a correr este segmento. Le doy control enter y ya me agregó la leyenda. Vean que hay un marquito que rodea toda la leyenda y se monta encima de una parte de la gráfica. Lo primero que voy a hacer para modificarla, decirle que me elimine el cuadrito que rodea la leyenda. Lo voy a subrayar todo, esta vez para crear una nueva gráfica. Ahí está la leyenda que está en la parte superior izquierda de la gráfica. Pero hay un problema aquí, y es que esa leyenda, si bien es cierto se convirtió en transparente, se puede ver la cuadrícula a través de la leyenda. Pero desgraciadamente una parte de la leyenda se monta encima de la gráfica. Esto es un error tipográfico, esto no puede ir así. Entonces me veo obligado a hacer algunas modificaciones. Lo primero que voy a hacer es modificar la posición de la leyenda. Ya no la quiero en top left, la voy a poner en top right. Top right. Bien, la vamos a volver a graficar. Ok, la vamos a expandir. Bueno, ya puedo ver este segmento de acá, ya no se monta acá, pero me está interrumpiendo con este extremo de acá. Entonces tengo que desplazar esta leyenda afuera de la gráfica. Y voy a optar por ponerla en el costado derecho. Para ello, si tengo 1, 2, 3, 4 escalas, cada una de ellas correspondientes a un método de preparación de la bebida, tengo que agregar una quinta escala y para eso voy a utilizar esta función. Pero la voy a modificar y le voy a llamar límites del eje X, que van a ir desde el 1 hasta un total de 5. Lo voy a volver a graficar. Ya me aparece la quinta escala y me aparece acá la leyenda. La expando. Tengo mi leyenda. Tengo la gráfica, la leyenda no se monta encima de la gráfica y de esta manera corrijo ese problema. Que se mira la cuadrícula por debajo de la leyenda y no me gusta. Entonces vamos a quitar este pedacito de código. Lo voy a volver a graficar. Lo expando. Y aquí tengo mi leyenda con un marquito que la rodea. Me indica con símbolos qué ácido le corresponde cada línea y están escritos con la nomenclatura correcta. Claro, esto hizo que la gráfica se hiciera un poco más grande. Los valores que aparecen reflejados en la base de datos fueron extraídos de esta hoja de acá. Yo mencioné que estábamos trabajando con la bebida del café y con estos tipos de preparación de bebida. Obviamente para el 3 coffee alquínico pasábamos por filtro primero, espresso, plunger y mocha. Para filtro le corresponde 3.54. Cuando yo me voy a la base de datos, aquí 3 coffee alquínico,
Para filtros 3.54. Para expreso es 3.8, siempre para 3 coffee alquínico. Expreso 3.8. Después, si es para plunger, es 3.91. Me voy acá, plunger 3.91. Y finalmente mocha me sale con 5.29. Y acá en la base de datos también. Siempre para 3 coffee alquínico. Y lo mismo se hace para todos los demás. Es decir, que aquí la información de los métodos aparecían de forma vertical. Y los metabolitos aparecen en disposición horizontal. En la base de datos, los métodos me aparecen en disposición horizontal y los metabolitos me aparecen en forma vertical para luego poderlos graficar. Ahora voy a hacer lo siguiente. Necesito exportar esta gráfica a un formato JPEG. Véase que puse el título acá, ácidos coffee alquínicos en la bebida de café arábiga. Voy a salvar esta imagen. La quiero en JPEG. La voy a dejar con rplot y la voy a tirar al escritorio. Y le digo, ok. Cuando me voy al escritorio, me aparece acá y la voy a abrir con Photoshop. Vamos a quitar las extras. Quiero que observen esto. Voy a irme a imagen y le voy a decir que me dé el tamaño de la imagen. En términos de píxeles, el tamaño de la imagen es de 899 píxeles de ancho, mientras el alto es de 547. Y las pulgadas de ancho y alto. Pero lo que más me interesa es esto, miren. Miren la resolución. Es de 96 píxeles por pulgada cuadrada. Esta resolución es buena para la internet. La internet acepta entre 72 hasta 96 píxeles por pulgada cuadrada. Pero ya para efectos de publicaciones esto es inaceptable. ¿Y podría alguno de los presentes decirme cuál es la resolución mínima aceptada por las revistas científicas cuando usted manda su paper? 300 píxeles por pulgada cuadrada. Entonces, obviamente, esta gráfica no me sirve. Cuando yo vengo y agarro la lupa y hago esto, miren cómo me salen los números. Sumamente pixelados. Es una resolución muy baja. Algo tiene que hacerse para mejorar la calidad de esto. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar este símbolo para que la primera línea se convierta en un comando. Y le estoy diciendo que la gráfica se va a imprimir en el formato JPEG con un título llamado ácidos clorogénicos extensión .jpeg con un ancho de 8000 píxeles por pulgada cuadrada, un alto de 2800 píxeles y una resolución de 400. Hombre, le voy a dar lo que piden por lo general las revistas, que es 300 píxeles. Ahora voy a subrayar desde Dev Off, que significa apagar aparato o Device Off, hasta JPEG. Pero miren lo que voy a hacer antes que eso. Voy a borrar esta gráfica. Ahora lo tengo subrayado y le voy a decir Control Enter. Está calculando, calculando. Ya terminó. Miren, Null Device. Pero se fijaron que no me arrojó ninguna gráfica aquí. La razón por la que no me arroja gráficas en el panel de gráficas obedece al hecho de que yo aumenté la resolución a 300 píxeles por pulgada cuadrada. Por lo tanto, la consola no tiene la capacidad de soportarme esa gráfica. Me la envía a otro lado. Tengo que irme a buscarla. Y me voy a ir a documentos. Y yo le dije que se llamaba ácidos clorogénicos.jpg. La vamos a abrir. La voy a expandir. Ahora voy a regresar al código. Yo le dije, quiero que tenga 8000 píxeles de ancho y 2800 de alto. Voy a imagen. Y miren, 8000 píxeles de ancho, 2800 de alto. Y miren la resolución, 300. Ahora lo que viene son algunos detallitos propios de Photoshop. Como por ejemplo agarrar esta leyenda que está separada del resto de la gráfica. Copiar, pegar. Ahí. Y la voy a recortar. Inclusive aquí abajo le puedo cortar esto. Hay demasiado espacio. Y la puedo cortar un poquito de arriba también para reducirla. Cuando yo me voy al tamaño de la imagen va a salir alterado, no como yo lo imprimí originalmente. Me alteró el ancho y el alto. Pero la resolución se mantiene a razón de 300 píxeles.
Voy a agarrar la lupa otra vez y voy a irme a esta esquina. Miren ustedes la calidad de impresión de los números versus esto. Una imagen habla más que 1000 palabras. De esa manera yo logro aumentar la resolución de una gráfica cualquiera a la cual la información de la misma fue sustraída de un cuadro y nosotros la transformamos en una ilustración. Y ahora yo ya puedo agarrar esta gráfica con una resolución de 300 píxeles, agregarla a mi publicación y colocar en la parte de abajo el título, que sería este, y después una nota aclaratoria donde dice adaptado, porque ya no sería reproducido, es adaptado de. Y tendríamos que colocar la cita, ¿no?, de los autores. Los autores que tendrían que aparecer son estos señores de acá. Y el año de publicación, así tendría que aparecer. Estos individuos, al sacar yo mi publicación, no me pueden acusar de estar plagiando, porque no se trata de que yo fui a la publicación de ellos y copié y pegué en la mía. No. Yo agarré la información que ellos generaron y simple y sencillamente la modifiqué. Ellos lo presentaron con un cuadro, yo opté por presentarlo de manera gráfica, pero estoy diciendo lo mismo que ellos dijeron. Ahora veamos otros detalles. Miren ustedes que aquí habían unas que estaban parcialmente graficadas, como es el caso de esta, que está como en cian, ¿no?, que solo llega de aquí hasta acá y hay un punto solitario por acá. Cuando nos vamos a la base de donde fueron sacadas, este color cian corresponde a 3,5 dicofilquínico. Cuando yo me voy acá, me voy a 3,5, es este de acá, y me voy acá y miren, hay 1, 2, 3, pero falta un punto de referencia, que era el que correspondía a café filtrado. Cuando yo me voy acá, está el mocha, está el plunger, está el espresso, pero el filtrado no aparece. Por eso es que se mira interrumpido. Pero no fue el único. Si bien recuerdo, hay más de uno. Vamos a ver cuál fue el otro. Están estos dos, ¿ves? Este de arábica, aquí también, 4,5 dicofilquínico, tiene estos tres, más no aparece este. Cuando vamos acá buscando la leyenda, 4,5 dicofilquínico, dice que es en café, es uno que aparece aquí también, ¿ves? Ahí está, ¿ves? En café, ¿ves? Pero si seguimos la trayectoria de la línea no la encontramos, solo encontramos un punto solitario al final, que aquí está en café. Por eso es que nos graficó la gráfica de manera fraccionada. Suficiente con este ejemplo, procedemos al siguiente. El siguiente que vamos a hacer es el de ácidos clorogénicos con la variedad robusta, que es Coffea canephora. Es esta base de datos de acá. Vamos a ver la cita. Aquí aparece la cita. Miren, es Bravo, Juanis, Monente y Camerer. Si me voy acá, voy a expandir la publicación. Es la misma publicación, miren. Bravo, Juanis, Monente, Caenmer. Es la misma publicación, solo que en este caso ya no voy a trabajar con arábiga. Esta vez voy a trabajar con robusta o Coffea canephora. Siempre en la bebida del café y con los 3 métodos de preparación, solo que esta vez voy a trabajar con los datos aportados por robusta para todos ellos. Voy a limpiar la consola de resultados, abro un nuevo editor de código y voy a pegar el código. Lo primero que voy a hacer es leer el control del tiempo. Me dice que estoy trabajando un día jueves, 10 de marzo del 2022 a las 12:10. Luego le estoy diciendo dónde se encuentra la base de datos y que la abra utilizando la función read, separated value. La primera línea corresponde a los títulos de cada variable, las variables separadas por punto y coma. Si hay celdas perdidas que no tienen datos, se representan con un punto y los decimales están representados por un punto. Todo esto va a ser almacenado en un vector llamado ácidos clorogénicos. Le estoy diciendo que vamos a trabajar con ese vector, que me calcule el tamaño de la base de datos y que me imprima los nombres de las variables, pero sin comillas. Ya las imprimió. Véase que dice que el tamaño de la base de datos tiene 2528 bytes y ahí me aparecen las diferentes variables que constituyen la base de datos. La primera es método, la segunda es 3 cofialquínico, 4 cofialquínico, 5 cofialquínico, total de cofialquínicos, 3,4 dicofialquínico, 3,5 dicofialquínicos, 4,5 dicofialquínico, total de ácidos dicofialquínicos y la sumatoria de los cofialquínicos y los dicofialquínicos. Si quiero corroborar esto, simplemente vengo acá
Le hago clic acá y aquí lo tenemos. Esta es la base de datos que acabamos de introducir. Vamos a ver que estamos trabajando con los valores de robusta. Ya no estamos trabajando con arábiga. Para el ácido 3-cofilquínico, el método de preparación de espresso arrojó un valor de 1.81. Cuando yo me voy a la base 3,4-cofilquínico robusta, 1.81. Si estoy trabajando con plunger, me arrojó que es 2.03. 2.03. Filtrado para 3-cofilquínico es de 2.26. Aquí está. Y finalmente, moca me tira que es 3.43 y aquí está. Entonces lo que hice básicamente es crear una nueva base de datos pero dedicada a los cafés robustas para analizar las concentraciones de los diferentes ácidos. Habiéndolo sacado, los coloqué en una base de datos donde los metabolitos están en forma vertical y los métodos en forma horizontal. Lo bueno es que ya tengo la base de datos adentro de RStudio. Esta base de datos la pude ver amplificada en una ventana flotante fuera de la interfase de RStudio, tal y como lo apreciamos aquí, o bien puedo regresarla como una pestaña agregada a la interfase del programa. Regreso al editor de código y voy a trabajar con la función parOMA. Con OMA le digo cuáles van a ser los distanciamientos en términos de pulgadas de los márgenes inferior, izquierdo, superior y derecho. En este caso le estoy poniendo que todos son igual a 0. Luego le digo que el fondo de la gráfica va a ser de color blanco, que el tipo de letra que vamos a utilizar es serif. Quiero cambiar. Ya esta vez no quiero usar serif, voy a utilizar mono. Los tamaños de los textos que corresponden a ambos ejes va a ser de 1 y que estos van a estar impresos en color azul oscuro. Ahora, en cuanto a las etiquetas de los ejes, las letras van a ser de 1.5 y la etiqueta del título y del subtítulo también en 1.5. Con la función plot le digo que el primer metabolito que voy a imprimir es el 3,4-dicofilquínico. ¿Por qué? Porque cuando yo imprimí los nombres de las variables, el primero que me sale es este. Recuerden, este es el método. No empezamos con el método. Los ácidos son todos estos y sus sumatorias. El primero que debe salir es este. Le digo que el tipo de línea va a ser 1. El tipo B es una constante. El point character 21 de fondo rojo. Recuerde que el point character es un circulito vacío que yo le puedo dar el color que yo quiera al fondo. Color red corresponde al tipo de la línea. El grosor de esa línea va a ser de 1.5 y me voy a desplazar en el eje Y, en el eje de la respuesta, a razón de 0 hasta 20. ¿Por qué? ¿Por qué hasta 20? Estoy trabajando con las segundas líneas y empiezo a buscar 2.26. Mejor debería irme a las sumatorias. 13.71. 15.29 es el más alto. Bueno, yo lo pude haber dejado en 16, pero opté por ponerlo en 20. Que los valores en el eje Y se han enderezado en una disposición horizontal. La etiqueta del eje Y va a ser miligramos por gramo. Etiqueta del eje X no lleva. Las letras de las etiquetas de ambos ejes va a estar en negritas. El tipo de letra en los ejes va a ser en negritas también. Que me suprima el marco que rodea la gráfica de tal manera que solo se imprima el eje X y el eje Y. El título de la hora va a ser ácidos clorogénicos en la bebida de café canéfora o las variedades robustas. Y con la función XAXT na le digo elimíname el eje X. ¿Para qué? Para volverlo a construir. Usando la función eje le digo o reconstrúyeme el eje 1 que es el eje X. Y se va a trasladar desde la primera hasta la última escala guardada en la variable método. Y que las etiquetas del eje X, las etiquetas de los nombres, ¿no?, de los diferentes métodos se van a sacar de la variable método y estas van a ser impresas en negrita. Voy a subrayar esto, lo imprimo y en el panel me sale. Y miren que la letra cambió. Ya no está en New Roman. Me sale la etiqueta del eje Y. Me sale los diferentes estilos de filtrado, pero no hay tic menores en la respuesta. Entonces me voy a este código de acá y le digo que voy a poner 3 en el eje Y. Eso me va a poner 2 tic menores en la respuesta. Entre tic mayores van a haber 2 tic menores. Y que la proporción de los tic menores va a ser la mitad del tamaño de los tic mayores. Además que me agregue una cuadrícula. Lo subrayo.
Lo imprimo y ya me lo agregó. Y miren, aparecen los tics menores en la respuesta entre los tics mayores y la cuadrícula. Y ahora, usando la función lines, le digo que me grafique el siguiente metabolito, que es 4,5-cofio alquínico, en la forma en que aparece impreso en la consola de resultados. Va a ser una línea de color azul, línea tipo 2, tipo B, hasta point character, es una constante, pero que el fondo del point character va a ser del mismo color de la línea, azul. Control Enter. Ya lo agregó. Sigo con el siguiente metabolito, que sería el 5-cofio alquínico, es el que sigue acá. De color negro, tipo de línea 3, todo esto es constante, pero el fondo del point character va a ser de color negro. Lo imprimo y aquí me aparece. Luego voy a graficar la sumatoria de estos tres. Aquí. Entonces uso la función line, le digo que va a ser de color verde oscuro, tipo de línea 4, desde aquí hasta acá es una constante, y el fondo del point character va a ser verde oscuro. Control Enter. Ahí está. Voy a hacer el siguiente metabolito, que es el ácido 3,4-dicofio alquínico. Es este que está acá, de color cian, tipo de línea 5, desde aquí hasta acá es una constante, y el fondo del point character va a ser del mismo color de la línea. Control Enter. Acá está, miren. Después vamos con el siguiente metabolito, que es el 3,5-dicofio alquínico. Este de acá. Función lines, de color violeta, tipo de línea 6. Desde acá hasta acá es una constante. Y el fondo del point character va a ser del mismo color de la línea. Control Enter. Ya la agregó. ¿Quién sigue? 4,5-dicofio alquínico, que es este de acá. Función lines, de color café. Tipo de línea 7, desde aquí hasta acá una constante, y el fondo del point character va a ser de color café igual que la línea. Control Enter. Ya me la agregó. Después viene la sumatoria de todos los dicofio alquínicos, que son estos de acá. Es decir, la sumatoria de este y este. Y va a ser de color rosado, línea tipo 8. Todo esto es una constante. Y que el fondo del point character va a ser del mismo color de la línea, rosado. Control Enter. Ya lo agregó. Y por último, hacemos las sumatorias de los ácidos cofialquínicos y los ácidos dicofialquínicos. Le doy a dar un color magenta, tipo de línea 9. Desde aquí hasta acá es una constante. Y el fondo del point character va a ser de color magenta. Control Enter. Ya me la agregó. Ya la puedo aumentar para visualizarla. Y aquí la tengo. Una gráfica que se mira bien, pero dista mucho de estar terminada. Necesito agregar una leyenda. La estoy colocando en la parte superior izquierda. El título, ácidos clorogénicos. En la leyenda los nombres van a aparecer en el orden en que se metieron las líneas. Primero 3 cofialquínicos, después 4 cofialquínicos, después 5 cofialquínicos, total de cofialquínicos y así sucesivamente. Los colores que siguen son los colores que les corresponden a la línea en el orden en que estos fueron introducidos. Primero rojo, después azul, después negro, después verde oscuro, después cian, después morado, café, rosado y magenta. Luego vienen los point characters. Y yo usé en todos los casos el point character 21. Y tengo que poner tantas veces el 21 como líneas tengo. Y si bien recuerdo son 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 9. Y luego los colores de los point character, simplemente vine, copié estos colores y en el mismo orden los pegué aquí. Le estoy diciendo que las líneas en la leyenda va a ser de tipo 1. Que el grosor de la línea va a ser 2. Número de columnas en la leyenda 1. Sex, el tamaño de las letras en la leyenda 1. Inset, el desplazamiento hacia afuera, es decir, de aquí para acá, es este valor que puede variar, usted podría jugar con ello. Y horizontal fall significa que va a ser en una disposición vertical y que le quite el marco que rodea la leyenda. Por el momento voy a quitar este comando y voy a graficar la leyenda. Lo expando y nos topamos con esta leyenda. Pero resulta que el marquito se está montando encima de dos de las gráficas. Por lo tanto, necesito devolver ese comando que me ayuda a quitar el marquito. Voy a volver a correr la gráfica.
Expando. ¿Y qué dicen ustedes? ¿La podríamos dejar así? Porque no se está montando en ninguna de las líneas. Las letras no interrumpen con la visualización de las gráficas. Se podría dejar así si usted quisiera. Pero si el editor de la revista le dice, no, saquen esa leyenda afuera. No quiero que esté dentro de la gráfica. Entonces venimos y nos venimos acá y copiamos este código. Y lo configuramos. Ya no va a ser límites del eje Y, sino que límites del eje X. Y le digo que vamos desde el 1 hasta el 5, porque son 5 categorías ahora. 1, 2, 3, 4. Voy a agregar una quinta. Voy a reproducir la gráfica sin la leyenda. Ahí está. Ahora me voy a ir acá y voy a utilizar este comando locator1 y lo voy a poner acá. Pero yo creo que esto no debe ir entre comillas. Y ahora sí, voy a correr la función. Y miren que el cursor se me convirtió en una cruz. Y yo voy a escoger dónde quiero poner esa leyenda. Y yo decido que la voy a poner aquí. Ahora la expando. Ahí está. Viene el editor y le dice, me hubiera gustado que esa leyenda tuviera un cuadro que la rodeara. No problem. Vengo. Corro la gráfica, me produce una gráfica sin leyenda, pero como ya le agregué el código, corro, miren, se me convirtió en un puntero y ahí está. Ahí está la gráfica. Lo voy a exportar, guardar imagen al escritorio, pero esta me va a salir como rplot01. Me voy a ir acá, vamos a abrir esta con Photoshop. Y ahí la tenemos. Pues se mira medio rara con ese marco. Tal vez no debimos habérselo agregado, pero eso es irrelevante. Esto es demostrativo. Si vengo yo acá, los números me salen pixeleados. ¿Por qué? Porque la imagen tiene una resolución predeterminada de 96 píxeles por pulgada cuadrada. Entonces quiero mejorar la calidad de la gráfica. Simple y sencillamente me vengo acá y le digo que me le dé estas dimensiones. 300. Y vuelvo a imprimir la gráfica, pero primero, antes que nada, voy a borrar esta de aquí. Ok. Y lo voy a volver a tirar. Entonces vengo, me voy al directorio, le digo que me la abra. Expando, me voy a Image. Miren, 300 píxeles de resolución. Fue exactamente lo que yo le pedí. Pero también le pedí 8000 por 2800. 8000 por 2800. Habrán algunos cambios que habrá que hacer acá para que esta gráfica no se mire tan grande. Ahora vamos a tirar una línea justamente aquí. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Cuando uso la lupa para visualizar los números, veo que la resolución es más alta que lo que se puede observar en esta. Si lo que se quiere es modificar la resolución y las dimensiones de la gráfica, se tiene que utilizar este código en forma conjunta con este código. Este lo inicia, este lo termina. Ácidos clorogénicos más cafeína. Vamos a ir a buscar ese. Vamos a abrirlo. Aquí está el título de la publicación. La copio. Busco, me voy a EndNote. Siempre en título. Y le digo que me busque esta. Aquí está. Le voy a decir que me la abra. Y aquí está la publicación. Voy a buscar ese cuadro que lo quiero convertir a una ilustración. Y aquí lo tenemos. Voy a expandirlo para que lo podamos visualizar. Recuerden que esta gráfica es una mezcla de ácidos clorogénicos más la cafeína.
Y los que se encuentran subrayados de amarillo son aquellos metabolitos que vamos a graficar. O sea que no todos ellos están siendo graficados. Estamos graficando cafeína, el ácido 3-cofilquínico, el ácido 5-cofilquínico, el ácido 4-cofilquínico, el ácido 5-para-cofilquínico, el ácido 5-ferroalquínico, la lactona 4-cofilquínico, ácido 1,4-dicofilquínico, ácido 3,5-dicofilquínico y el ácido 4,5-dicofilquínico. Lo que ustedes ven en la parte superior son diferentes formas de preparación de la bebida. Ya habíamos visto el tipo de cafetera moka. Creo que este no lo habíamos visto, French press o café prensado. Este es el famoso prensado francés. Aeropress es diferente. Este es el Aeropress, ¿ve? Miren qué distinto es. Es como un tubo y hay que utilizar la fuerza de las manos para desplazar el agua caliente que arrastra consigo las sustancias del café molido y tostado, depositándolos en el recipiente. El cold brew. Aquí está el cold brew coffee maker, ¿ve? En esta gráfica se puede observar, pero aquí se puede ver mejor. Básicamente es un termo de vidrio. Se agrega el agua, adentro hay un filtro con poros bien pequeños, adentro de ese filtro se coloca el café tostado y molido y luego en el interior se coloca el agua, me imagino que es agua fresca o helada porque dice que sea cold brew y luego se deja descansar por un tiempo para que se transfieran los solutos al agua para luego poderlo servir. Miren, aquí lo están sirviendo. ¿Cuál es la otra cafetera? Es la B60, aquí la tenemos. Como pueden ver, aquí están vertiendo el café sobre lo que parece ser un embudo. Aquí está el embudo, ¿eh? Tiene su agarradera. Es en ese embudo que se coloca el filtro. Se pone aquí el café tostado y molido. Y luego se vierte el agua caliente que cae en el recipiente de abajo. Ese corresponde a expreso. SS corresponde a Specialty Espresso, una variante del café expreso. Y después SF es el café Firenze. Pues esa es la cafetera del café Firenze. Que a juzgar por lo que estoy viendo pareciera ser una variación del café expreso. Básicamente utilizaron todas estas cafeteras, estas formas de preparación de la bebida. Y luego midieron estos metabolitos analizándolos en la bebida. Bien, vamos ahora a subir esa base de datos a RStudios. Y para ello vamos a utilizar el código correspondiente. Y lo primero que voy a hacer es el control del tiempo. Lo corro y me dice que estoy trabajando un 10 de marzo del 2022 a las 12:44. Luego, con la función read, separated value, le digo dónde se encuentra la base de datos. Esta es la dirección del directorio. La primera línea es el encabezado de cada variable, las variables separadas por punto y coma, las celdas numéricas perdidas con punto y los decimales representados por un punto. Todo guardado en un vector llamado ACS. Vamos a utilizar la función nowMeet. NowMeet significa non-available, que no está disponible. Que aquellos valores que no están disponibles, que los omita. ¿Y qué valores son? Valores numéricos, los valores de la respuesta que están representados por un punto, que los omita y que me cree una nueva base de datos filtrada sin valores perdidos que se va a llamar ACS2. Que con esa base voy a trabajar, que me calcule el tamaño de la misma y que me imprima los nombres de las variables. Y aquí está. Me dice que tiene 3624 bytes y que las variables que se encuentran son metabolito, specialty espresso, café Firenze, moka, cold brew, aeroexpress, B60 y prensado francés. Ahora vamos con el código de la gráfica. Empezamos utilizando la función par. Le estoy diciendo que los márgenes están reducidos a 0. Esta gráfica no va a tener márgenes. El fondo de la misma va a ser de color blanco. El tipo de letra es serif. Vamos a trabajar con sans. Y luego que el tamaño de las letras de los ejes va a ser de 1. El color de las letras de los textos de los ejes va a ser de azul oscuro. Que el tamaño de las etiquetas en ambos ejes va a ser de 1.5. Y tanto en el título como en el subtítulo de la obra va a ser de 1.5. Subtítulo en el caso que tuviéramos 1. Procedemos a usar la función plot y le digo que primero voy a graficar Specialty Espresso. ¿Por qué escojo a Specialty Espresso primero? Pues sencillo, cuando grafiqué los nombres de las variables,
me dice que el primero de los métodos de preparación es Specialty Espresso. Y que ese es el primero que voy a graficar. El tipo de línea va a ser 1. El grosor de la misma va a ser de 1.5. El color de esa línea va a ser rojo. El point character va a ser el 21 y el color del mismo rojo. El desplazamiento en el eje Y va a ir desde 0 hasta 5. ¿Por qué 5? Tengo que tener 5 categorías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces estas no son mis categorías. ¿Quiénes son mis categorías en este caso? Me voy aquí a la base de datos que me dice que tengo 10 observaciones distribuidas en 9 variables y cuento de 1 a 10. Estos son los metabolitos. Vamos a ver los valores del eje Y de 0 hasta 5. Vamos a ver acá. 0 está dado. Miren, hay valores de 0 aquí, ¿ve? Bueno, un poquito arriba de 0, pero llega hasta 5. Este valor es de 4.20, 480. Parece que 480 es el valor más alto, por eso lo redondeé a 5. Recuerden que en el eje Y va la respuesta, y estas fueron las respuestas obtenidas para los diferentes metabolitos. El valor más alto es 4.8. Entonces yo lo dejo en 5. Luego que los valores del eje Y van a estar enderezados en una disposición horizontal y que la etiqueta del eje Y va a estar expresada en miligramos por mililitros. ¿Por qué? Bueno, cuando yo me vengo acá me dice que concentraciones expresadas en miligramos por mililitros. ¿De quién? De cafeína, de ácidos cofialquínicos, y etcétera, etcétera. En el eje X no le estoy poniendo etiqueta. Las etiquetas de ambos ejes van a estar impresas en negritas. Las letras de los ejes, no de las etiquetas, van a estar impresas en negrita. Que me remueva el marco que es la gráfica. Por eso le pongo false, para que solo me imprima el eje X y el eje Y. El título de la gráfica se va a llamar Caracterización química de bebidas. Y con la función XAXT le digo que me elimine el eje X porque lo voy a reconstruir. Lo reconstruyo con la función axis, que reconstruya el eje X. Luego, el desplazamiento va a ser desde 1 hasta la cantidad total de metabolitos que tengo guardados en la variable metabolitos. Y en la variable metabolitos, ¿cuántos hay? Hay 10 metabolitos. Entonces, el eje X tiene que estar seccionado con 10 secciones. Y los títulos de cada sección van a ser extraídos de la variable metabolito, los cuales deberán estar impresos en negritas. Subrayo todo esto, lo imprimo, acá está. Si yo expando esto y yo empiezo a contar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 metabolitos que corresponden a los nombres que se encuentran almacenados en la variable metabolito. Luego, al ver esta gráfica, me doy cuenta que el eje Y representa la respuesta, pero no está subdividida con tic menores y me falta la cuadrícula. Entonces voy a venir acá, uso la librería HMISC y le digo que los tic menores en el eje X ninguno, pero en el eje Y 3, y que la proporción de los ejes menores va a ser de la mitad de los tic mayores. Control Enter y me tiene que agregar los tic menores acá. Luego voy a poner el cursor aquí mientras está trabajando. Ya los agregó. Ahora le voy a agregar una cuadrícula. Control Enter. Ya la agregó. Vamos a expandir. Y ahí está. Tic menores aquí no se agregan porque los tic menores podrían confundir al lector haciéndole creer que hay otros metabolitos intermedios cuyos nombres no se pudieron graficar y que también fueron evaluados. Y eso es mentira. Solo estos metabolitos fueron evaluados. Luego, una vez más, utilizando la función limes, sigo con el siguiente método, en este caso fue expreso, y le digo que me lo grafique de color azul, con un tipo de línea 2, grosor 1.5, point character 21 y de color azul el fondo del point character. Control Enter y ahí va. El siguiente que sigue es café Firenze y le estoy dando una coloración negra, tipo de línea 3 y el point character de fondo negro igual que la línea. Control Enter. Ahí va. Después, ¿quién sigue? Sigue Mocha, color verde oscuro, tipo de línea 4 y el fondo del point character también de verde oscuro. Control Enter. Ahí está. ¿Quién sigue? Cold Brew, color dark gray, un gris oscuro, tipo de línea 5, grosor de la misma 1.5,
point character 21 y el mismo color de la línea, dark gray. Control Enter. Ya la agregó. ¿Quién sigue? Aeropress. Va a ser de púrpura, línea tipo 6. Esta es una constante. Y el fondo del point character también de color violeta. Control Enter. Ya lo agregó. ¿Quién sigue? B60. Color café, tipo de línea 7. Todas estas son constantes. Y el fondo del point character también del color de la misma línea, que sería café. Control Enter. Ya lo agregó. ¿Quién sigue? Prensado francés. El prensado francés va a tener color violeta, tipo de línea 8, y el fondo del point character va a ser del mismo color de la línea, que en este caso es violeta. Control Enter. Vamos a expandir esta gráfica para visualizarla. Y aquí la tenemos. Solo que falta agregarle la leyenda. En este caso tenemos más que suficiente espacio en esta área para agregar la leyenda. No va a ser necesario crear una escala más en el eje X para poder agregarla a un costado de la gráfica, a no ser que el editor se la pida. En la leyenda usamos la función legend, le digo que la vamos a graficar en la parte superior derecha. El título de esa leyenda va a ser métodos de preparación de la bebida. Luego la leyenda deberá llevar los siguientes títulos. Y los títulos los voy agregando conforme a las gráficas que fui metiendo. Estas gráficas corresponden a diferentes tipos de cafeteras. Pero ya voy corrigiendo los títulos. Miren, Specialty Espresso. Ya no lleva ese punto ahí, ¿ve? Después el siguiente viene Espresso simplemente. El otro, Café Firenze, como debe escribirse, con su tilde en la E, pero sin el punto que conecte las dos palabras. Y así sucesivamente. Luego los colores corresponden a los colores de las líneas en el orden en que estos fueron ingresados en el código. Tendrá que ver tantos point character como líneas incorporé. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 8. Vamos a ver. 1, 2, 3, 6, 7 y 8. El fondo de esos point character va a corresponder a este mismo grupo de colores. Aquí solo lo copio de aquí y lo pego acá. El tipo de línea que se va a utilizar en la leyenda es 1. El grosor de la misma va a ser 1. Número de columnas, 1, es decir que la leyenda va a ser vertical. El tamaño de letras en la leyenda va a ser 1 y el desplazamiento con respecto al eje Y de 0.01. Horizontal, falso, tiene que ser una disposición vertical. Y que me elimine el marco que rodea a la leyenda. Y ahí la tenemos. Puede venir y decir el editor, mire que se le mira la cuadrícula por debajo de la leyenda. Yo quiero que no se vea eso. Y ahí está. La leyenda está como encima de la gráfica. Forma parte de la misma. Es una leyenda que está adentro de la gráfica, pero en ningún momento perjudica la interpretación de la gráfica per se. Ahora vamos a trabajar con el aumento de resolución. Porque si yo guardo esta, la voy a exportar, pues la voy a tirar siempre al escritorio, ¿no? Que la guarde. Y luego voy a activar esto. Este va a ser el nombre de la gráfica con un ancho de 8000 píxeles, 2800 píxeles de altura. Y miren que aquí en vez de ponerle 300 la voy a subir a 400. Entonces vengo y me vengo desde DevOff y grafico todo esto. Pero para ello borro esto. Para que ustedes vean que cada vez que aumentamos la resolución no me arraja la gráfica aquí, sino que me la manda para otro directorio. Control Enter. Pues ya terminó. No hay avisos de alerta. Quiere decir que hizo la gráfica. Me voy al directorio que la contiene. Documentos. Aquí está. La voy a abrir con Photoshop. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Si me voy a imagen, me dice que tiene 8000 por 2800, pero miren la resolución en 400 tal y como yo se lo dije. Ahora bien, si yo simplemente vengo y abro la que se produjo de manera predeterminada, voy a abrir con Photoshop. Aquí está la que se produce con la resolución predeterminada. Me voy a ir más Size y me dice que tiene una resolución de 96. Esto para efectos de publicación no me sirve. Es más, vean que ampliando toda la gráfica
hay un metabolito cuyo nombre ni siquiera aparece reflejado aquí, está escondido, pero que en la otra gráfica sí me aparece. Ahí está, ¿ve? Entonces aquí sí, al aumentar la resolución, yo puedo lograr que los nombres o las abreviaturas, en este caso, sí aparezcan. La transformación de cuadros en gráficas con el propósito de presentar información que encontramos en ciertas publicaciones, pero con un formato completamente distinto al que el autor original empleó. Si el autor utilizó un cuadro, usted transforma esa información numérica en una gráfica y puede simplemente utilizar la expresión abajo como una nota aclaratoria, adaptado de. No está plagiando porque aquella persona utilizó un cuadro, usted está presentando la información de él o ella o el equipo de trabajo en forma de una ilustración. Es una manera de citar el trabajo encontrado en una fuente sin necesariamente hacer un copy-paste o una captura de pantalla de una gráfica que uno pudiera haber encontrado en la misma. No, presentamos la misma información, solo que de manera gráfica, para transformar esos cuadros en gráficas y evitarnos cualquier alegato o acusación de plagio. Hemos llegado al final de esta sesión. Les agradezco a todos por su tiempo y su paciencia y nos estaremos viendo una vez más el próximo martes a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan todos un buen fin de semana.